Bienvenidos a este podcast, temas interesantísimos que compartimos con todos y cada uno de ustedes. No se vayan, les va a gustar y les va a ser de mucha utilidad. En este podcast compartiremos con ustedes un conocimiento maravilloso que ha surgido y es un tema que se llama la biodescodificación. Esta biodescodificación es realmente algo sorprendente que, la ciencia oficial aún no ha querido tomar en cuenta, pero que es una realidad. La biodescodificación es una experiencia terapéutica que relaciona, que une, que integra los aspectos emocionales con las manifestaciones patológicas, o sea, con las enfermedades. Porque desde mi perspectiva, más del 95% de todas las enfermedades son creadas por una emoción negativa, no trabajada o no resuelta. Y eso lo he verificado a través de muchos años de experiencia médica, a través de trabajar con muchos pacientes. Llegué a esa conclusión de relacionar el aspecto emocional con las enfermedades. Y después voy descubriendo que ya existía un conocimiento. Ese conocimiento específicamente es compartido o es descubierto más que nada por un gran personaje, un médico alemán de nombre Hammer, el doctor Hammer, que cuando su hijo falleció, su esposa presentó un cáncer. Y él se dedicó a tomar tomografías del cerebro de su esposa por alguna circunstancia y vio que en una parte del cerebro había ciertas características especiales. Lo raro fue que con el tiempo a él también le dio un cáncer y cuando se dedicó a sacar estudios tomográficos de su propio cerebro, descubrió que también había alteraciones, había cambios generados por esa tristeza, generados por esa pérdida. Y ahí es donde nace específicamente la biodescodificación. Más tarde, un terapeuta francés llamado Christian Flecher fue el que propiamente resumió y empezó a compactar todas las emociones para descubrir qué enfermedad creaba cada una de las enfermedades. Y se dio cuenta que había patrones, que estos patrones patológicos o patrones emocionales de las personas crean alguna enfermedad. Y aquí es donde se concreta y se manifiesta la biodescodificación. Ya desde hace muchos siglos, la medicina tradicional china, la cual tiene en existencia más de 3,000 años, ya relacionaba los padecimientos de algún órgano con algunas emociones. Por ejemplo, relacionaba cualquier padecimiento del corazón, tenían que ver con la falta de alegría, con la falta de amor, con la falta de deseos de vida del paciente. Por lo tanto, la medicina tradicional china relaciona las enfermedades cardíacas con la alegría. Relaciona las enfermedades del pulmón, cualquier tipo de enfermedad, la relaciona con la tristeza. De igual forma, el miedo está directamente relacionado con los riñones. La ira,
El enojo está relacionado con el hígado y con el estómago. Todas las preocupaciones se relacionan directamente con el vaso. Esto es lo que descubrió la medicina tradicional china, que ahora conocemos como biodescodificación, o sea, la relación de las emociones con la enfermedad. Y esto es cierto. Esto yo lo empecé a descubrir en mi práctica médica y después, cuando empecé a estudiar biodescodificación, comprobé que efectivamente las emociones negativas no tratadas generan enfermedades. Y depende del tipo de emoción o depende con el parentesco que tenga esa emoción, es el órgano donde se va a manifestar. Tomando en cuenta que nuestro cerebro izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo y nuestro cerebro izquierdo es la parte matemática, la parte lógica, la parte de análisis, de síntesis, la parte que lleva el aspecto racional de nuestra vida y se manifiesta en la parte derecha del cuerpo, que es la parte masculina. Cerebro izquierdo, parte derecha del cuerpo, la parte masculina, la parte analítica. La parte de nuestro cerebro derecho es la que controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y es la parte femenina. Es la parte que maneja la espiritualidad, la evolución, el amor, aquellas partes sensibles de cada ser humano están representadas en esta parte femenina. Por lo tanto, cuando se presenta un padecimiento, una enfermedad, un trauma, una fractura, vemos a ver de qué lado está, lado derecho, lado izquierdo, para ver si se relaciona con la parte masculina o la parte femenina de cada uno de nosotros. Y así vamos descubriendo poco a poco que efectivamente las emociones son las que nos generan las enfermedades. La medicina, la ciencia que descubre todos los aspectos del ser humano en relación con la salud, nos dice que las enfermedades son generadas por un desequilibrio entre el huésped, el hospedero y el medio ambiente. Hablando del ser humano, podríamos hablar del huésped como nuestro cuerpo, el hospedero como virus, bacterias, hongos o parásitos, y el medio ambiente es todo lo que está fuera y dentro de nosotros, ¿sí? Y cuando existe un desequilibrio en estas partes, se genera una enfermedad. Pero nunca se le ha dado el valor correspondiente a las emociones. Desde mi perspectiva, más del 95% de todas las enfermedades son creadas o son generadas por emociones negativas que no han sido trabajadas. Y estas emociones pueden estar en nuestro consciente o pueden estar en nuestro inconsciente o incluso hasta el subconsciente, donde están esos programas automáticos, porque sabemos que el 95% de nuestra vida no es guiada por el consciente, sino es guiada por el inconsciente, y todo lo hacemos automático. Porque cuando, a ver, explícame, alguien me preguntó, explícame cómo comes, pero moviendo cada músculo, cada dedo, cada cuchara, cómo debo tomarla, cómo debo hacerle, cómo debo levantar el brazo. Es algo muy difícil hacerlo, porque eso ya tenemos el programa automático instalado en el inconsciente. A ver, enséñame cómo manejas, qué mano mueves para meter la primera velocidad, la segunda, cuándo metes el freno, cuándo el clutch, cuándo esto, o sea, y uno se sorprende, pero sí, no, es muy difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque el programa automático ya está en el inconsciente. Entonces, el 95% de nuestra vida lo maneja el inconsciente y solo el 5% es manejado por nuestro yo consciente.
Entonces, tenemos que ser cuidadosos de los programas que cargamos en automatización al inconsciente, porque esa va a ser nuestra vida, porque es lo que va a regir la forma de pensar, de responder, de actuar y hasta la forma de sentir, los programas que tengamos cargados en el inconsciente. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos con las emociones que estamos guardando. Odios, rencores, resentimientos, enojos, tristezas, recuerdos dolorosos, traumas del pasado, traumas de la infancia, etcétera, todos están guardados ahí. Por eso no nos explicamos cuando pasa una circunstancia secundaria y sin importancia, reaccionamos de una forma incongruente y violenta, porque tenemos un programa cargado en el inconsciente que ya no nos acordamos, pero es el que reacciona. Entonces seamos cuidadosos y tenemos que trabajar todas estas emociones. Ahí radica el principal problema de la salud de los seres humanos, resolver sus emociones. Nuestra medicina actual generalmente enfoca su atención en cubrir los síntomas. Es una medicina sintomatológica. Si me duele la cabeza, un analgésico; si tengo diarrea, mi antidiarreico; si tengo fiebre, un medicamento para detenerla, y todas las defensas normales de nuestro cuerpo, que son el vómito, la temperatura, la tos, el dolor, tratamos de suprimirlas, siendo que es la forma como el cuerpo se defiende ante cualquier circunstancia externa. Y nosotros tratamos de opacar, de parar y de detener esos síntomas a través de una pastillita. Lo que no hace la medicina, y tratamos de trabajarlo en las medicinas alternativas o las medicinas emocionales, es ver la raíz del problema, ver dónde está la causa original, no tapar los síntomas, sino resolver la raíz, resolver la verdadera causa, resolver el origen del problema. Y en la mayor parte de las circunstancias nos sorprendemos, porque la raíz y el origen están en una emoción negativa que generalmente no está en el consciente, no está en el pensamiento, no está en la mente de las personas o de los pacientes, sino que está guardado en el inconsciente o está guardado en el subconsciente, y ahí tenemos que irnos, ahí tenemos que resolver esa emoción, porque cuando se resuelve esa emoción, automáticamente se resuelve la enfermedad. Es como si tuviéramos una plantita y cada hojita de la plantita son los signos, son los síntomas, son las manifestaciones de enfermedad. Y tratamos de tapar los síntomas arrancando una hojita, pero no nos vamos a la raíz. Pero ¿qué pasa cuando arrancamos la raíz de una plantita? Todos los signos, todos los síntomas automáticamente se secan, automáticamente desaparecen. Es ahí donde entra la importancia de la biodescodificación, el conocer qué emoción genera qué enfermedad. Y tenemos muchas relaciones. Platicaré brevemente unas pocas. Por ejemplo, el dolor de espalda. Cuando tenemos dolor de cuello, por ejemplo, la espalda alta, generalmente es por un proceso emocional de falta de apoyo emocional. Nos duelen las cervicales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos duele la espalda media? Problemas con la pareja, problemas con los amigos, problemas con las gentes que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando nos da lumbalgia? Cuando tenemos molestia en la espalda baja, normalmente es porque sentimos de forma consciente o de forma inconsciente una falta de apoyo económico. Sentimos que nos deberían de apoyar más en economía, y si no la recibimos, empezamos a manifestar esa lumbalgia. Esa es la relación que hace la biodescodificación de las emociones con las enfermedades o con las manifestaciones. Y así,
tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, una migraña, un dolor de cabeza, nos habla de un conflicto interno permanente, de un pensamiento constante que nos acecha, un desacuerdo entre yo y yo mismo, en mi yo consciente, mi yo inconsciente, un desacuerdo. Ese conflicto interno me va a generar una migraña y mientras yo no lo resuelva, esa migraña va a estar ahí presente. Y así como ese, bueno, pues problemas respiratorios, nos hablan de problemas de comunicación. Cuando una persona tiene tos, es porque quiere ser escuchada, porque no siente que la gente lo esté escuchada. Y entonces con la tos grita, ¡ah, escúchame! Cuando la gente no se siente escuchada. En el sistema digestivo, en el aparato digestivo, cuando tenemos problemas, es porque no podemos digerir alguna circunstancia, algún problema, no podemos digerir correctamente algo que está a nuestro alrededor y entonces manifestamos problemas digestivos de cualquier parte del sistema digestivo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene adicciones al tabaco, adicciones al alcohol o alguna otra droga? Es porque tiene un vacío interior que no sabe cómo llenarlo y trata de llenarlo con algún suplemento, con alguna sustancia, y ese vacío interior se manifiesta a través del alcoholismo, a través del tabaco, a través de la drogadicción. A mi consulta a veces llegan jóvenes con mucho acné en la cara, o personas adultas con manchas o manifestaciones dermatológicas, generalmente en la cara. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Es una no aceptación de mí mismo para mí mismo. No me acepto como soy, no me gusto, no me satisfago de la forma como soy, como actúo, con lo que yo creo y con lo que yo siento. Y cuando hay esa falta de aceptación, se presenta precisamente a través del acné o a través de las manchas en la cara o a través de otras circunstancias dermatológicas que manifiestan únicamente la falta de aceptación. Y a veces también llegan a mi consulta pacientes con graves problemas de anemia, con una hemoglobina muy baja, con un hematocrito muy bajo. Y esas personas, normalmente cuando buscamos la emoción, la raíz de la enfermedad, es una falta de alegría, una falta de deseos de vivir, una falta de motivación para poder ser, una falta de algún motivo que los haga vivir, que los haga querer sonreír, que los haga querer sentir esa alegría en su corazón. Y como consecuencia de esa falta de querer vivir, como consecuencia de esa falta de alegría, es el síntoma que presenta la enfermedad que presenta el paciente de anemia. Y bueno, pues ya para concluir, un último ejemplo que es muy común también, cuando la gente es muy rígida consigo mismo, es muy dura con los demás, es muy dura en sus conceptos para ella misma y para los demás, o es una persona perfeccionista que todo lo quiere perfecto y en todo momento, y cuando alguien no es perfecto le genera conflicto, lo manifiesta a través de la rigidez de sus articulaciones, de una artritis, de una artrosis, ¿sí? Y cuando la artritis está muy fuerte, cuando se manifiesta ya completamente en las manos, en las piernas, en cualquier parte del cuerpo, esa persona tiene una manifestación de rigidez en sus conceptos, en sus motivos, de ser muy dura en su forma de vivir y en su forma de conceptualizar a las personas y a ella misma. Y así podemos hablar de miles de ejemplos, de muchos ejemplos que son patrones inconscientes de conducta que se manifiestan en una enfermedad, pero que la verdadera raíz está en una emoción. Esa es la biodescodificación. Espero que estos conocimientos les sean
totalmente útiles. Este programa lo compartimos a través de YouTube, a través de Facebook, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, será de interés para nosotros. Si hay algo que ustedes consideren que podemos comentar o incluir para mejorar, con todo gusto sus comentarios serán bien recibidos. Gracias por acompañarnos en este podcast y me despido deseando que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Namaste.